Hola, hola, bienvenidos a Carpa Roja Digital. En este episodio vamos a compartir un espacio de mucho aprendizaje con la socia y dueña de una empresa que se llama Ahorros Estratégicos. Doña Magali Parrales, es un placer tenerla por acá y poder conocer de que nuestras mujeres están creando sus emprendimientos y que cada día somos más las mujeres que tenemos otras iniciativas y podemos formar parte del crecimiento económico de nuestro país en este tipo de empresas. Maricruz, bienvenida también. Qué gusto tenerlas por acá. Ese espacio que es de mujeres para mujeres y donde buscamos que todas crezcamos juntos. Muchas No, gracias, buenas. muchas gracias, sí, muchas gracias. Yo de verdad muy agradecida por la invitación. Me siento muy contenta y espero que nuestra conversación sea de aporte a muchas mujeres y también, ¿por qué no a hombres, verdad? Yes. Que nosotras también podamos impactar en esta conversación que vamos a tener tan agradable el día de hoy. Gracias por Bueno, haber doña, aceptado la invitación. De verdad que nos honra mucho cada invitada que tenemos acá. Nos honra muchísimo porque su historia inspira. Así como le pusimos a la lista de reproducción, somos mujeres que inspiramos mujeres. Ujú, Y eso creo que es lo más valioso, la historia de cada una, de cómo hemos pasado por diferentes situaciones hasta llegar al lugar que somos o a la mujer que somos hoy, cómo nos hemos ido ujú, construyendo, le va a ayudar a las mujeres que están en donde estuvimos nosotras hace 5, 10, 15 años. ujú, ujú. y que Claro. todavía estamos aprendiendo y creciendo cada día. Háblenos un poco acerca de usted. ¿Quién es Magali Parrales? Cuéntenos un poco acerca de la mujer, de su historia, de los hechos que han venido formando a Magali. Vamos a ver, yo creo que de las cosas importantes de mi vida es, bueno, yo no soy tica, ¿verdad? Yo soy nacionalizada costarricense. Yo migro a este país más o menos como en el año 78. Yo nací en el 77, 78, 79, por ahí, tenía como un año y medio aproximadamente. Migro con mi hermana mayor, mi mamá y mi papá. Este, Venimos a este país, siempre viví en San Pedro de Montes de Oca. Yo vivo en un lugar que se llama Barrio Pinto. Este, y ahí empiezo a estudiar, estudié en la escuela Barrio Pinto, después de ahí pasé, y hoy, por cierto, le decía a unas personas que tengo, de hecho, invitadas en mi casa, que les decía, yo supe lo que fue un examen hasta quinto grado de la escuela. Así que inteligente por lo menos era porque nunca repetí el colegio, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Porque era el lugar donde se podía estar en ese momento, ¿verdad? Nosotros llegamos los cuatro y recuerdo que mi mamá siempre nos cuenta esa anécdota y decía, yo ponía una sábana y en la sábana en el suelo dormíamos los cuatro, ¿verdad? Dormíamos los cuatro. En un extremo mi hermana y yo, ¿verdad? Y en el otro extremo mi mamá y mi papá, ¿verdad? Y así es como empieza mi vida, pero yo creo que a veces tenía que ser así, porque uno se va formando de muchas cosas. Pero conforme ya yo voy teniendo conciencia y etcétera, ¿verdad? Yo decía, no, yo lo que quiero es estudiar, yo quiero ir a la universidad, yo quiero, ¿verdad? Este, de hecho, salí muy joven del colegio, me gradué a los 16 años del colegio, salí súper joven, pero ya yo desde tercer año del colegio, que entré al Vargas Calvo a estudiar, sabía lo que quería estudiar. Yo quería estudiar administración con énfasis en publicidad. Y eso fue lo que estudié. Esa fue la primera carrera que yo estudié. Este, entonces, iba así como súper limitada con el dinero. Mi papá, recuerdo que en ese entonces tenía dos trabajos para pagarme la universidad. Entonces, mi papá trabajaba como guarda en el día y trabajaba como, y también trabajaba como albañil. Perdón, era al revés, como albañil en el día y como guarda en la noche. Mi mamá también súper trabajadora, y yo creo que el tema de emprender lo traigo de mi mamá, porque mi mamá estudió bordado a los 12 años y de eso trabajó muchos años de manera independiente. Ya luego trabajó en una empresa
y trabajó en una empresa y al final, bueno, se pensionó, pero mi mamá sigue trabajando, por ejemplo. Luego aprendió costura y sigue trabajando, digamos, en su negocio. No sé si me querías preguntar algo, Evelyn. No, 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 no. son emprendedoras ambas, entonces sí. Sí, sí, entonces, y fíjate que ya luego a los 2 años de estar en la universidad, mi papá me dice, ya no te puedo pagar la universidad. Y recuerdo que una vez yo fui con mi papá a Credomatic, al edificio del Carmen, cuando existía ahí Credomatic, por la iglesia del Carmen, en el centro de San José, y yo dije, yo quiero que este sea mi primer trabajo. Aquí yo voy a trabajar, mi primer trabajo serio, ¿verdad? Y fíjate que fue mi primer trabajo. Mi primer trabajo. Y yo creo que ahora que ya uno es más consciente de lo que uno afirma, se llega a hacer, en ese entonces uno no tiene tanta conciencia, por eso es que uno tiene que tener cuidado lo que manifiesta y lo que piensa, ¿verdad? Porque tarde o temprano se llega a manifestar. Y fíjate que llegué a trabajar ahí, ¿verdad? Ese fue mi primer trabajo, pero obviamente como solo estudiaba, yo le decía, papi, yo no puedo trabajar y estudiar, me da demasiado sueño, llego demasiado cansada, yo no puedo trabajar y estudiar. Y cuando llegaba a las clases de la universidad, me quedaba dormida y como llegaba bien temprano, el profesor me encontraba dormida en la clase. Es Porque, para que vean los Por lo menos refuerzos llegaba que hay que hacer. temprano. Sí. llegaba súper temprano porque yo trabajaba en el Centro San José y estudiaba en la Universidad Central, que sigue existiendo esa Universidad Central, que va por la rotonda del Farolito. Entonces llegaba súper temprano, pero Claro. yo me dormía porque yo estaba demasiado cansada, obviamente porque no estaba acostumbrada a trabajar y a estudiar. Es una transición. Exacto, es una transición, pero también súper satisfactoria, a pesar de que yo iba limitada en aquel entonces de dinero, porque a mí se me perdió un colón, o sea, un colón, 25 centavos y me tenía que volverme caminando, devolverme caminando. Y el último bus de Barrio Pinto salía de San José a las 9:30 de la noche, recuerdo, y yo agarraba, y si no agarraba ese bus, me tenía que venir en cualquier bus de San Pedro, bajarme en Muñoz y Nani y caminar como más de 1 kilómetro para llegar a mi casa. Calculo yo más de 1 kilómetro, no lo sé exactamente. Y en 4 años de carrera, ¿verdad? Porque tampoco podía llevar el bloque completo, ¿verdad? Y siempre estudié con letra de cambio, la carrera, toda la carrera la estudié con letra de cambio. Nunca me pasó nada, gracias a Dios, en esos 4 años. Puedo decir que Dios me protegió porque yo llegaba a las 10 y algo de clases, porque yo salía a las 9:30 de la noche, ¿verdad? Entonces, no puedo decir que me haya pasado algo. Ya después de ahí, bueno, la vida me lleva a trabajar a una institución ya automotriz, y ya después de esa institución automotriz me voy a trabajar a una entidad financiera que ya no existe, que es Banco Interfin. Ya esta entidad financiera no existe, y ahí empieza mi carrera financiera, porque ahí después cuando se hizo la fusión con otro banco, trabajé casi por 12 años, donde tuve muchísimo aprendizaje, muchísimo, muchísimo, trabajé en diferentes posiciones y antes de trabajar Interfin me caso, tengo mi único hijo, yo solo tengo un hijo de casi 23 años, el que me hizo abuela también, y yo tengo un nieto de 5 meses, un nieto precioso de 5 meses, me hicieron abuela joven, pero también qué dicha que me hicieron abuela joven, y estando en Interfin a los 34 años me detectan artritis. Fue un proceso muy doloroso porque en ese momento la enfermedad me ataca todo el cuerpo, absolutamente todo, 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 todo el cuerpo. Había bajado mucho de peso, también había bajado mucho de peso, y como a los 2 meses, o no recuerdo muy bien, que había bajado de peso, me detectan la artritis. Y la artritis me, me ataca en dolor todo el cuerpo. Todo el cuerpo me empezó en las rodillas. Me empieza en las rodillas, y yo recuerdo que yo me resistí a hacerme el examen cuando la doctora del banco en ese momento me dice que ella sospecha que yo tengo reumatismo, artritis reumática,
y me manda a hacerme el examen y yo me resisto y en un momento dado que me iba a bajar mi periodo, me atacó todo el cuerpo en dolor y me fui a hacer el examen, ¿verdad? Y ahí es donde ya me sale que efectivamente estoy positiva, ¿verdad? Que tengo reumatismo. Entonces ya empieza todo el proceso de la medicación, a uno ya lo medica muy fuerte, entre los medicamentos que tomé por muchos años, tomé quimio, me dio todos los efectos como cualquier quimio, ¿verdad? La caída del cabello, el desánimo, cansancio y todo, ¿verdad? Y he aprendido a convivir con ella, 12 años después de tenerla, ¿verdad? Uno se pudo haber pensionado de esta enfermedad, yo me pude haber pensionado, pero decidí no pensionar. Decidí darle la lucha, la verdad. Decidí darle la lucha, seguir trabajando, me puse a estudiar, en el 2019 se me presenta la oportunidad de sacar la maestría y recuerdo que en las madrugadas me creció un nuevo bolita o no sé cómo se le llamará a esto, estudiando la maestría en ese momento. Terminó la maestría el año pasado, también mi papá el año pasado fallece, en febrero, un 20 de febrero fallece mi papá y yo el 18 de marzo me gradué de la maestría y en junio mi hijo me dice que voy a ser abuela del año pasado. Wow. La vida es un altos, Ajá, cimas y valles, ¿verdad? En medio ajá. de todo este desafío que Fueron es. un montón de eventos el año pasado, unos dolorosos y otros de mucha felicidad, ¿verdad? Porque con mi papá sí se tuvo que hacer su proceso, ¿verdad? Pero al final el recargo lo llevó mucho mi mamá, ¿verdad? Mi mamá fue quien llevó mucho el recargo del proceso de mi papá, ¿verdad? Entonces ahí es como un poco mi historia resumida, ¿verdad? Entre las alegrías, tristezas, frustraciones, ¿verdad? Que nos pasan a todas, ¿verdad? Entre tomar caminos diferentes y hace casi 3 meses la compañía en la que trabajaba decide liberar mi talento, ¿verdad? Y yo hace 5 años había formado una empresa cuando habían liberado mi talento por primera vez, la había dejado en stand-by y dos años conozco a la que es actualmente mi socia, tomamos la decisión de asociarnos, empezamos a trabajar en cambiarle la imagen a la empresa, darle más fuerza, darle más formalidad, porque tal vez yo no la tenía como tan formal, porque tal vez no sabía cómo hacerlo a pesar de la experiencia laboral que tenía. Entonces ya creamos correos corporativos, cambiamos la página web, le dimos muchísimo más formalidad, cambiamos el logo, o sea, ¿verdad? Ha sido algo increíble y hace 3 meses ya entramos con muchísimo mayor fuerza. De hecho, hace como un mes ya tenemos nuestro primer cliente y próximamente ya tenemos el segundo, que ya firmamos contrato de confidencialidad. Ajá. Qué bueno, felicidades. Excelente. Y para, bueno, no sé, no recuerdo si ella lo mencionó antes, pero si no saben de cuál socio estamos hablando, ya la tuvimos dentro de nuestras invitadas, que fue una mujer que nos inspiró demasiado, es que no nos inspiró mucho, nos inspiró demasiado. Diana, yo sé que estás viendo esto, un besote, Ahora, felicidades a las dos. Qué emoción de verdad, qué lindo poder escuchar una historia de tanta resiliencia, de cómo no se dio por vencida, o sea, tantos obstáculos, yo lo he dicho acá en Sí, otras ocasiones, que la vida es valles y montañas, y cuando estamos en ese valle, y a veces la subidita, a veces cuesta, a veces es pesada, pero cuando llegamos a la cima y podemos ver desde arriba, podemos ver todo el camino recorrido, nos llena de muchísima satisfacción. sí, Y mira, yo creo que las cosas, mi hermana y yo a veces nos ponemos a hablar, ¿verdad? A hablar, porque obviamente nosotros tuvimos muchas carencias de cosas económicas. Mira, a veces nosotros nos levantábamos y mami, y voy a contar una anécdota que para mi mamá y para mí siempre ha sido una anécdota súper impactante. Y recuerdo que un día yo siempre fui la de los mandados para mi mamá. Mi hermana era como la que guardaba la plata, la que, ¿verdad? Mi hermana mayor me lleva a mí 5 años, ella es jefe de enfermería en el psiquiátrico, ella trabaja en el psiquiátrico.
en un lugar súper fuerte, que yo no lograría trabajar en un lugar de esos. Y recuerdo, yo tenía tal vez como unos 6, 7 años, no recuerdo exactamente la edad, y mi mamá hacía los pañuelitos, no sé si se acuerdan aquellos pañuelos calados que nos ponían en las blusas de la escuela. Sí. ¿Okay? Mami hacía esos pañuelos y un día nos levantamos y me dice, no tengo que darles de desayunar. No hay para desayunar, o sea, no hay para el desayuno. Entonces, ella me da, no sé si fueron unos pañuelos o otra cosa, y me dice, vaya, dígale a doña Aida, una señora que siempre le compraba cosas, dice, y se los compra, y para ver si podemos comprar algo para desayunar, para comer. Y fíjate que la señora no me los compró, ¿verdad? Y yo llego a la casa con un bollo de pan. Un bollo de pan. Entonces mi mamá pensó que doña Aida me lo había dado, que yo le había contado que no. Pero es que en mi mente yo pensaba que los panes que dejan afuera era porque uno se los podía llevar a la casa. ¿Verdad? Si yo tenía como 6 años, no sé, 6, 7 años por ahí. Y fíjate que me Se lo llevo yo el robó. pan, me lo llevé, porque claro, mami dijo, no hay que comer, ¿verdad? No hay Sí, que obvio, comer. no, en realidad no es robo eso, en realidad la providencia divina. No, pero mi mamá, ya mi mamá me dice que dónde yo saco eso, y yo le digo de dónde yo lo saqué, y me dijo, hágame el gran favor y lo va a devolver. Y yo le decía a mami llorando, mami, pero es que usted me dijo que no hay que comer, vaya y lo devuelve. Y mi mamá lo que estaba pensando no era en el momento, mi mamá lo que estaba pensando era en el futuro, porque dice, yo le Claro. permito que me traiga un bollo de pan, después me va a traer no sé qué cosa. La Y aprendió a, mantequilla y aprendió a robar, correcto. Qué impresionante. Sí. Entonces prefirió a mi mamá 1000 veces, ¿verdad? Que al final eso es una lección de vida, es, no importa, váyase sin comer, pero no me traiga algo que no nos pertenece. Ajá. Qué impresionante, y porque de verdad. yo creo que aquí las tres somos mamás, somos madres y yo que he pasado por unas situaciones también de necesidad económica bastante fuerte en donde también teníamos que escoger entre, ok, o una comida o la otra, las dos no se Ajá. podían. O sea, qué dolor, de verdad, que uno como mamá tener que decirle al hijo, o sea, yo no quiero que usted se acostumbre a tener las cosas fáciles o a tener las cosas de esta manera. Es Así que correcto. lo mejor es, voy a devolver ese pan. Qué Ujú. lección más grande, de verdad, qué Sí. lección más grande para las que tienen niños pequeños que nos están viendo, para las que están pasando por situaciones difíciles, que acá pues habemos personas que también hemos pasado por situaciones difíciles y Ujú. hoy día estamos Así es. contando la historia porque nuestra vida logramos cambiarla, como lo dijiste hace un rato, con lo que decimos y con lo que pensamos, nosotros podemos hacerlo realidad. Y con lo que manifestamos también. Claro, claro, así Así es. es. Pero cómo Este, enseñar a través de esa conducta impresionante, valga hacer la aclaración, no, ¿verdad? Darle honra a su mamá, sí. porque ellas son las que mayormente nos educan y cómo enseñar a través del ejemplo. Y entonces, wow, increíble la historia, increíble cómo esta lección de su mamá creo que le marcó la vida y creo que nos está marcando también la vida de muchas de Correcto, nosotras. correcto. Y de todo lo que nos ha contado, pues todavía falta mucho más que nos cuentes. De todo eso, ¿qué partes de la historia o qué partes o una parte específica de la historia de Magali puede inspirar a otras mujeres? Obviamente, todas las historias de nosotras inspiran, pero si tuvieras que escoger una, ¿cuál sería? Definitivamente esta. Y te voy a contar cuál otra también, que yo creo que tal vez no tanto mía, sí mía, porque la viví a la par de mi mamá, obviamente. Y es que mi mamá nunca se ha dado por vencida. Entonces, al final, eso es lo que nos ha enseñado a nosotras mi mamá. No darnos por vencidas bajo ninguna circunstancia. O sea, Sí. bajo ninguna circunstancia.
de la vida, ¿me entendés? De la vida, o sea, mi mamá sigue luchando, sigue trabajando, dame un segundo, sigue luchando, ¿verdad? Sigue trabajando, entonces, yo creo que esa es la parte más inspiradora, porque ante las adversidades de la vida, ¿verdad? Nosotras las mujeres siempre buscamos una solución. Así es. Mira, es increíble, nosotras siempre buscamos una solución ante las adversidades de la vida, siempre. Lloramos, hacemos berrinche, Como sea, exacto. nos limpiamos. Sí, como sea, siempre. Yo recuerdo cuando yo llegué donde el doctor, ¿verdad? Y era aceptar una enfermedad muy joven, ¿verdad? No tenía ni 40 años, ¿verdad? Cuando la etapa más maravillosa de las mujeres, cuando entramos a la etapa de los 40, no nos da vergüenza nada, le decimos a todo el mundo lo que sea, o sea, ¿verdad? Es increíble. Pero era aceptar también una enfermedad, ¿verdad? Y yo creo que mi mamá siempre nos ha enseñado tanto a luchar, que era, sigamos luchando con una enfermedad. Yo aprendí a manejar vieja. A los 38 años aprendí a manejar. Y a algunas personas, tal vez no tanto de mi familia, pero sí algunas personas me decían, es que cuando uno aprende viejo a manejar, uno no aprende, le cuesta mucho, Sí. ni nada. Y yo aprendí a manejar manual. Dije, no, yo voy a aprender y voy a aprender a manejar manual. Entonces, y definitivamente los retos más grandes de nosotras es luchar con nuestros propios pensamientos. Así es. Con nuestras creencias, que son las que a veces nos limitan. Y habrán decisiones que usted toma que a veces la gente estará de acuerdo con usted o no, pero de las aprobaciones más importantes es tener la mía. Esa es de las más importantes. ¿Verdad? Y es que muchas veces dudamos de nosotras mismas. Yo Sí. se lo digo a Mari, hablando del síndrome del impostor, que es uno de nuestros programas y pueden verlo en la lista de reproducción, que nosotras mismas constantemente estamos buscando estudiar más, capacitarnos más, que de paso es buenísimo, pero porque consideramos que no estamos listas para desarrollar una empresa, un programa o inclusive tomar decisiones que nos llevan a empoderarnos. Pero no sé por qué las mujeres nos ponemos esas barreras de pensamiento y esas creencias limitantes. Hay que dar el paso, hay que hacerlo. En medio de todo esto, uno crece. Y es que, como dice la canción de Serrat, que es una de mis preferidas, se hace camino al andar. Sí. Y esa es la historia de la creación del mundo y de todos los avances que tenemos. Entonces, quitémonos un poco ese miedo a darle el paso, ese paso que nos va a llevar al emprendimiento o a una nueva relación o a un nuevo trabajo. Póngale el nombre que usted quiera ponerle. Y de las limitaciones que te hace la gente, ¿verdad? Porque la gente es ingrata, no voy a decir que toda, Sí. ¿verdad? Porque la gente Sí. opina desde su punto, desde donde están, Desde desde su su perspectiva, ellos Correcto. emiten su criterio. Entonces, Correcto. si ellos no pueden, van a decir que es que eso no se puede hacer. Correcto. Estás muy vieja para. Yo recuerdo cuando entré a la maestría, tenía 42 años y mi compañero más joven tenía 24. Ya era veterinario él. Y fíjate y la más vieja tenía 30 y luego seguía yo. Entonces yo era como la mamá de todos. Entonces ellos hablaban en sus grupos. Al final yo me compenetré súper bien con el grupo. Ya después ellos en confianza me decían, uy, Maga, vieras que nosotros decíamos, quién sabe si ella con esa edad se va a acomodar a nosotros. ¿Verdad? ¿verdad? Y yo fue de lo menos que yo pensaba. O sea, yo era de lo menos que pensaba, pero volvemos a lo mismo, es lo que nosotras tenemos aquí, es lo que nosotras nos decimos, es ¿verdad? Lo que nosotras nos creemos, lo que compramos. Sí. Hay un libro buenísimo que yo siempre recomiendo que hay que leer, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Yo no sé si han tenido la oportunidad de leerlo.
ya lo Vamos leí. a hablar de libros más adelante y ese es uno de los que tenemos ¿verdad? precisamente en lista. Entonces, es un libro maravilloso que hay que leerlo y releerlo y tenerlo para toda la vida. Aparte de la Biblia, ¿verdad? Que la Biblia es otra cosa, ¿verdad? Estamos hablando de un nivel de nuestra formación de vida para toda la vida. Pero de las cosas, de libros maravillosos es, y ese a mí me ha ayudado mucho a irme quitando muchos contratos de mi vida, muchas creencias. Sos extranjera, no puedes hacer nada. Sos nicaragüense, porque la gente nos pone etiquetas, ¿verdad? Mucha gente a mí a veces me pregunta, es que usted no parece nicaragüense y que tengo que ser y que tengo que aparentar para ser, ¿verdad? Sí, Y yo siempre digo, yo amo un país que me dio la oportunidad de nacer, pero amo un país que me dio la oportunidad de crecer. así es. Y Costa Rica para mí es un país maravilloso donde me ha dado la oportunidad de crecer, de emprender, de oportunidades, de que el que quiera hacer algo aquí tiene oportunidades, donde podemos estudiar. Creo que Y Costa Rica es un uno de los país de privilegios, oportunidad. Perdón, perdón, uno de los privilegios Mari. más grandes que ofrece Costa Rica es precisamente la educación. ¿Sí? Y que la educación sea gratuita y sea obligatoria hasta noveno año, pero además las facilidades que tenemos para seguir, para continuar estudiando, eso es una gran bendición que tenemos en Costa Rica, nosotros como costarricenses. Pero aquí quiero recalcar algo. Sí, ella ha tenido las facilidades, Magali ha tenido las facilidades de estudiar que tenemos todos en Costa Rica. Todos tenemos esas facilidades, pero fuera de eso, no es como que le han regalado lo que ella tiene hoy en día, ella lo ha construido. Sí, sí, claro, por supuesto, claro, no, indudablemente, por supuesto. Y Pero yo hablando creo de, que, uh-huh. perdón, hablando de todo esto de estos retos a los que te has enfrentado, ¿cuál ha sido el mayor, el que ha logrado de alguna forma decir, vaya, este desafío me costó subir la montaña, pero lo logré, para convertir a esa Magali en lo que es ahora, ¿verdad? Una Magali maravilla realmente que ha logrado vencer sobre todo el desafío de la enfermedad, quedarse en algún momento sin trabajo. Mira, yo creo que ha sido el decir, wow, de verdad que tenía la capacidad de poder crear una compañía y sacarla adelante. Porque nosotros, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, a las limitaciones. Yo no me lo creía. Yo no me lo creía. Cuando la primera vez me dice el tecnológico, sí, vamos a dar un seminario contigo, el decir, wow, tener la capacidad y vuelvo a lo mismo, yo creo que las limitaciones más importantes que yo he ido sobrepasando es decir, yo sí puedo, o sea, sí puedo, sí Y te puedo, pregunto, ¿y tenías miedo? pánico, pánico, ¿verdad? Sí. Y voy a hacer una palabrota disculpando y decía, mierda, ¿y si no puedo? Sí. Y a veces tus parejas también te hacen dudar mucho, ¿verdad? Yo le digo a mi pareja, ¿y vos qué harías en mi caso? Con la capacidad y los estudios que usted tiene, yo definitivamente buscaría un buen trabajo en una empresa. Porque su pensamiento él es pensionarse, que está a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Pero yo digo, no, es que hay infinitas posibilidades en el mundo, que ¿por qué yo no las puedo tener? No tengo nada diferente que cualquiera. Tengo un cerebro, tengo mis neuronas completas, tengo todas mis extremidades buenas, o sea, sé pensar, sé hablar, sé, ¿por qué no poder tener todas esas infinitas posibilidades que hay en el mundo? Mira, hoy nos vamos, el lunes nos vamos a reunir con una compañía que está en Sarapiquí, pero su casa matriz está en el Caribe. Imagínate, ir pensando ya en empresas fuera de fronteras. Está en el Caribe, su casa matriz. Entonces, es decir, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos impulsarnos, hasta dónde podemos, ¿verdad? Y también saber que nosotros las mujeres tenemos una capacidad enorme. Así es.
Recuerdo hace unos años, antes del trabajo anterior para la empresa en la que trabajo ahorita, en ese momento de mi vida sí estaba pasando estaba saliendo de la crisis. Yo le llamo la época del oscurantismo de Maricruz porque sí fue bastante complicada. Y recuerdo que tenía una de las jefas ahí de esa empresa que trabajaba conmigo, y en un one-on-one estábamos conversando y de varias situaciones, y ella me dijo algo que a mí hasta el día de hoy, o sea, es una frase tal vez hasta muy trillada, pero ella no sabe el impacto que esa frase causó en mí. Y ella me dijo: Maricruz, el cielo es el límite. Sí. Ujú. El cielo es el límite. Y a mí no recuerdo, honestamente, no recuerdo de qué hablamos en ese one-on-one. No recuerdo qué le dije, no recuerdo qué más me dijo. Yo de ahí salí con esa frase en mi mente: el cielo es el límite. Y sí he luchado contra el síndrome del impostor, y yo lo he dicho aquí abiertamente, y sigo luchando y cada vez lo venzo más y más y más, pero en cierta área, porque en otras yo sí dije el cielo es el límite, y pues estamos hablando de que eso tal vez pasó en el 2014-2015, y hoy pues estoy cumpliendo uno de mis sueños más grandes, que era vivir en Europa. Entonces, Ajá. imagínense. Excelente. Y ni siquiera es mi cielo, o sea, mi cielo está todavía. Exactamente. Y te Es voy a como, decir que otra cosa ha sido un reto enorme para mí como persona, inclusive lo voy a separar de género, ¿verdad? Es el agradecer, porque el ser humano normalmente no agradece lo que tiene. Y en este segundo proceso, otra vez de liberación de mi talento, empecé a hacer Me un gusta esa diario de frase. agradecimiento. No, yo se la robé a esa muchacha, yo se la robé. Yo me hice mi diario de agradecimiento, porque usted da por sentado que el aire está y usted respira. ¿Cuándo lo agradece? así es. ¿Cuándo lo agradecemos? El cuerpo cuando funciona perfectamente. ¿Sí? Es que esa reacción, nuestro cerebro se mueve y funciona a través de reacciones químicas. El hecho de que nuestro cerebro esté funcionando perfectamente, de que nuestros órganos nos avisen cuando tenemos hambre, o sea, son milagros todos los días que no podemos ver. Como lo dices, el aire que respiramos, el Correcto. poder respirar el aire, el proceso químico que se produce. Y yo le decía a una que me sirviera un plato de comida, y agradecer un plato de comida porque requiere que muchísimas personas traigan esa comida desde donde la siembran, donde la producen, donde la ponen. El internet que tenemos ahorita, por ejemplo, donde nos estamos comunicando, requiere que mucha gente esté trabajando Correcto. sábados, domingos. Entonces, para mí, ahora que lo menciona, a mí el agradecimiento, y lo quiero decir acá, porque muchas veces nuestra mentalidad y nuestras creencias limitantes vienen heredadas de generaciones atrás. Ah, sí. Nuestros padres nos las han transmitido sin querer queriendo, como decían, pero el tema es cómo cambiarlo, y una de las formas es el agradecer, porque cuando empezamos a agradecer, nuestra vida tiene otra perspectiva de lo que nos pasa. El cuerpo cambia. O El sea, cuerpo. es impresionante, es impresionante. Yo, de hecho, mi próximo libro, yo sé que no estamos hablando de libros, pero el próximo libro que me voy a leer, que de hecho ya se lo pedí a mi mamá de regalo el Día de la Madre, y se llama El poder del agradecimiento. Es el siguiente libro que me voy a leer, porque a mí me gusta mucho leer también. Ahorita estoy terminando uno que se llama El pedido a la cocina cósmica. Estoy terminando de leer ese libro, pero el próximo que me quiero leer es El poder del agradecimiento. Así es. Entonces, y yo tengo mi diario, yo escribo todos los días, en la mañana me levanto y lo primero que hago es escribo todos mis agradecimientos. Los repaso en la noche antes de acostarme también. Es un hábito ya. Y he empezado a hacer el hábito porque no lo tenía, Es lo un tengo hábito. que confesar. Y Además, no te imaginas que en este proceso de casi 3 meses, ¿verdad? Porque los psicólogos dicen, yo no soy psicóloga, ¿verdad? Que cuando liberan tu talento de un trabajo, normalmente después de los 3 meses vos entras en crisis. En promedio, empezás a entrar en crisis. Eso dicen los psicólogos. No sé si será cierto o no será cierto, ¿verdad? No soy experta en la materia.
Pero mira, a mí se me ha ido como olvidando. Yo dije, ay, mira, ya cumplí 2 meses de haber salido de la empresa. Ni me había dado cuenta. A los 2 meses me dieron a los 2 meses de haber salido de la empresa, me dieron el primer negocio, Qué ¿verdad? bueno. Pero el agradecer, el tomar, empezar a hacer todo este hábito de agradecimiento me ha ayudado muchísimo, 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 muchísimo. Y es un excelente consejo para todas las personas que nos Sí, ven. Y a mí también, yo tengo que decirlo, pareciera algo que es algo muy normal, pero no lo es tanto. Y a mí en mi proceso de vida me ha ayudado, me ha cambiado, me ha modificado. Yo decía, ¿cómo voy a hacer? Creo que todos hemos pasado por momentos. no, y le Ah, cuesta a uno empezar a hacer exactamente, ese hábito, escribirlo, porque exacto, como te digo, uno da por sentado absolutamente todo lo que tenés, ¿verdad? Ujú. exacto. Y a veces hay que agradecer también lo que no vemos o lo que no tenemos. También. Muchas veces la gente no tiene, o sea, yo no puedo decir que sí, yo no puedo decir, sí, yo tengo el hábito de hacerme un diario, un journal, estoy trabajando mis propios journals, pero sí, cada, cada que recuerdo, yo sí agradezco. Y le agradezco también a mi cuerpo, porque yo camino mucho. Ujú. Es tal vez el único ejercicio que yo hago. Y yo siempre digo, wow, o sea, mis piernas, gracias porque de verdad que me aguantan y me llevan a conocer lugares maravillosos. Y la gente, eso sí me gustaría contarles, cuando uno comienza a agradecer y cuando uno comienza a quitarse un montón de esas telarañas que han sido heredadas o transmitidas de generación en generación, o como Ujú. lo hemos mencionado, con las personas que nosotros nos Ujú. rodeamos, la vida cambia, o sea, cambia tu cuerpo, o sea, el Sí, cuerpo sí empieza a cambiar, pero más allá del cuerpo, su entorno, las cosas que suceden, es que si yo lo pudiera poner si lo pudiera dibujar, cómo se van moviendo las cosas, cómo todas las personas cambian de lugar. Recuerdo una vez estaba yo en la universidad y había una muchacha en la sodita de la universidad, las que nos vienen fuera de Costa Rica, una sodita es como una fonda, le dicen en México, como un comedor donde compramos comida. La muchacha siempre tenía así, una cara. Entonces a la gente le daba como pereza ir y la criticaba mucho. Y un día, y no lo digo por echarme flores, sino porque yo también quería probar lo que había leído antes. La gente la solía criticar mucho de que qué amargada, de que qué pereza, que no. Entonces le digo yo, les apuesto a que yo le saco una sonrisa a esa muchacha. Se los apuesto. No tenía ni un 5, pero porque la universidad también la pasé, que si se me perdía cinco colones, no me montaba en el bus. Bueno, entonces yo llegué, me paré, hice la fila, ¿verdad? La muchacha súper seria, llegué y le dije, ¿me da unos halls? Y la muchacha me contestó, sí, con mucho gusto. Y mis compañeros, claro, esos estaban detrás mío, mis compañeros la ven sonreír y pegan los ojos. ¿Qué fue lo que le dijo usted? Yo no le dije nada, le sonreí primero. ujú. Porque a veces esperamos que la Claro. gente sea con nosotros de alguna manera Ujú. solo por carita bonita. No, hay que darlo. Ese momento son cosas que yo no olvido porque fue algo que yo puse a prueba. Y yo dije, bueno, sí, es verdad. O sea, si yo quiero que alguien sea una buena amiga, yo tengo que ser una buena amiga también. Si yo quiero recibir algo en la vida, yo también tengo que darlo. Y eso comienza acá y Ujú. comienza con lo que nos demos a Correcto. nosotras mismas también. Así es. Así es, así es. No cabe duda, no cabe Y duda. bueno, hablando de nosotras mismas, si pudieras darle un consejo a dos Magalis, a la Magali de 10 años y a la Magali adolescente, porque no es lo mismo ser una niña, ¿verdad? Que ser ya la mentalidad cambian. Ujú. Si le pudieras dar un consejo a la Magali de 10 años, ¿cuál sería? Y si le pudieras dar un consejo a la Magali de 16 años, ¿qué le dirías? Vamos a ver, le diría el mismo consejo que me digo hoy por hoy, que se mire al espejo y se diga lo mucho que se ama.
lo preciosa que es, lo maravillosa que es, lo inteligente que es, Así es. mirándose al espejo todos los días. Que es una mujer hermosa, maravillosa, preciosa, segura, bella, valiosa, pero mirándose al espejo todos los días. En cuanto espejo vea, donde camine, en cuanto espejo vea. Es un ejercicio de autoestima. Así es, así es. Es correcto. Ese sería mi consejo. Bueno, Y para mantenerlo el resto de la vida. así es. Sí. Es que hay que empezar por uno, realmente. Lo que Las que usted tienen se cree, hermanitas. crea. Como, así es. Entonces, uno Sí. tiene que empezar por uno amándose. Nadie puede dar lo que No. no tiene. No, correcto. Así de sencillo. No, es correcto. Si no, nunca lo vas a poder dar y lo vas a tener que buscar siempre. Y Así recalquemos otra frase, lo que usted crea, crea. eso crea. Así es Así es Me correcto. encanta. Me Así es. encanta esa frase que también la aprendí en un grupo de gratitud Ujú. y me ha Así enseñado es. muchísimo. Ujú. En Carpa Roja tenemos una comunidad bastante amorosa de mujeres y también hombres que nos ven y nos escuchan. Entonces, una mujer con toda la experiencia y todo lo que ha desarrollado en estas etapas de vida, ¿qué Ujú. consejo le da a toda Ujú. esta comunidad que nos ve a través de YouTube y de redes sociales? Discúlpame, es que no te escuché bien la pregunta, perdón. ¿Qué consejo le daría a todas las personas que nos siguen en las redes sociales y en el canal de YouTube? Que no se den por vencidas, ni por vencidos, nunca. No, porque lo que está para nosotros va a estar siempre. Y nos va a buscar y nos va a encontrar, así de sencillo. Y definitivamente no tener miedo. Hacerlo con miedo, no importa, hágalo con miedo. Hay que hacerlo con miedo, sí. Porque hay veces que la gente dice, es que no lo hago porque tengo miedo, no sé si tengo las capacidades, no sé si... Sí, pero hay que hacerlo con miedo, no importa. Hay que hacerlo. Hay que hacer las cosas con miedo. Hay que estudiar con miedo porque a veces le dices que tengo miedo porque yo soy muy mayor. Tengo miedo de emprender porque tengo tal edad. Tengo miedo de hacerme una casa a los 60 años. Tengo miedo de... Porque socialmente hablando te han metido en la cabeza que vos tenés que tener cierta edad para todo. ¿Dónde está escrito? Yo estuve muchos años casada y bueno, ahora soy divorciada. Y cuando, y recuerdo que mi hijo pequeñito me decía, mami, es que a las mamás en otras cosas cocina la mamá. Sí, mi amor, pero en esta casa cocina el papá. ¿Dónde está escrito que es la mamá la que tiene que cocinar? Ya después de divorciada, obviamente me tocó cocinar, ¿verdad? No hubo de otra, pero, Pero mientras tanto se aprovechó. ¿verdad? Entonces, y recuerdo que una vez, ¿verdad? Pequeñito, él le decía yo, me quedé un tiempo en la casa con él, en la escuela. Estaba pequeño, él todavía como a los 6, 7 años. Le digo yo, mi amor, te voy a ir a una sopa deliciosa, 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 deliciosa. Y le di esas sopas instantáneas. Y me decía, mamá, es una delicia de sopa. Porque para el No, hecho de que se la diera la mamá, ¿verdad? Algo increíble, ¿verdad? Pero, pero en resumen, ¿verdad? Yo creo que las cosas hay que hacerlas con miedo, hay que atreverse, tenemos que ser atrevidas. Nos han enseñado a no serlo, en el buen sentido de la palabra. A veces hay que arrebatar las cosas y ser atrevidas, sin herir a nadie, sin herir a terceros, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos, porque no tenemos el derecho de herir a terceros. A veces lo hacemos también de manera inconsciente, pero a veces tenemos que arrebatar las cosas. Lo podemos hacer, lo podemos lograr. Lo podemos hacer, claro. Tenemos todas las capacidades, ¿verdad? por supuesto. ¿Y Así es. cómo lo vamos a averiguar si no lo hacemos? ¿Cómo no sabes si sos buena para no hacerlo? Yo tengo una chica que trabajó conmigo, ahora ella es mi amiga, ¿verdad? Y fíjate que ella me encanta porque tenemos la misma edad y resulta que ella el año pasado empezó a estudiar. Y yo estoy feliz de la vida porque ella empezó a estudiar, porque ella no estudió por limitaciones económicas,
pero yo creo que yo pude dejarle una semillita que ella tiene todas las capacidades para poder hacer montones de cosas en la vida. ¿Verdad? Entonces yo creo que yo siempre he querido que en mi lápida, en una de las clases de la universidad, en estrategia, nos decían que qué queremos que nos pongan en la lápida de nosotros. Vea qué curiosa pregunta nos hacía el profesor cuando hacíamos estrategia personal, porque primero empezás por estrategia personal y después empezás por estrategia empresarial. Y yo le decía que yo quiero que me pongan en la lápida, Magali Parral es un legado de la humanidad, porque nosotras logramos cosas, pero también tenemos que pensar que nosotros somos un legado de la humanidad. Y nuestro deber es ayudar en todo lo que puedas a las personas, dando un consejo, dando comida, dando vestimenta, dando... Y yo todavía tengo esa espina en mi vida que yo quiero ayudar, yo quiero aportar. En algún momento he estado pensando en escribir un libro también, dirigido a mujeres, para mujeres, porque no importa nuestra condición social, ¿verdad? No importa lo que hayamos estudiado, no importa qué país seamos, todas tenemos muchas cosas en común, muchísimas cosas en común, que vivimos, que pasamos, que sufrimos, que tenemos de alegría, que somos resilientes, que pasamos, que montones de cosas. Mira, Así es. si algo de las personas que nos ven se van a la lista de reproducción y de mujeres que inspiran mujeres, van a encontrar muchas cosas en común, a pesar de que son mujeres completamente diferentes, incluso muchas no se conocen entre sí. Yo creo que hasta el momento, yo creo que solamente Magali y Diana son las que se conocen, Ajá, pero siempre hay un punto en donde la historia de ellas se parece a la mía. correcto. Entonces, eso es lo que queremos dejar aquí como muy marcado. ¿A usted le está pasando algo muy difícil? ¿Está en una situación muy, muy complicada? Bueno, le aseguro que si no somos alguna de nosotras, hay alguna otra mujer allá afuera que también estuvo en esa situación, que también logró salir. Y si una mujer pudo salir, todas las demás Todas, somos exacto, capaces. todas Algunas somos veces lo que capaces. necesitamos es nada más tener como de dónde nos agarramos Correcto. para poder, y muchas veces también, cuando ya hemos salido, tenemos que tender la mano A a las la que otras. esté ahí Por para amor a Dios, jalarla, eso hay que para hacerlo. darle. Eso, sí, eso hay que hacerlo. Por supuesto, eso hay que hacerlo. Así que Tenemos, si usted salió de alguna situación, busque o nada más esté atenta a las señales porque habrá alguien que necesite su ayuda, su palabra, su consejo, su oído o lo que sea. correcto, correcto, así es. Exactamente. Y una de las buenas, también un buen hábito es ayudar a una persona todos los días en lo que se pueda. Una palabra, una sonrisa, no sé, pero es que es todo lo que se siembra se cosecha. Y es que la gente cree, Evelyn, Ujú. que ayudar es solamente económico. Y vos acabas de dar un tema tan bueno, es una sonrisa, una palabra amable, un buenos días, un gracias, ¿verdad? Hay veces que a uno se le sale el chuki, ¿verdad? Yo llevo un curso donde decía la chavala, dice, bueno, a veces sale la loca de la casa, por supuesto, yo no voy a decir que no, ¿verdad? Pero estas cosas no te imaginas cómo pueden impactar a una persona. Así es importantísimo, una buena actitud. También es cierto que se salen esas emociones, a veces andamos, siempre les digo yo a las del programa, hay periodos en los que andamos que me quiero meter en mi caverna, en mi cueva, para, para, para poder hacer un desahogo de todas esas emociones, pero en la medida de lo posible, yo le digo a mi hija también, sonrisa, una buena actitud, eso nos va a ayudar mucho porque nuestro mismo cuerpo entiende que estamos afrontando los desafíos con una buena mentalidad. Entonces, Ujú. y ver qué le brindamos a las otras personas. Pero ahora hablando de todo esto, bueno, que también es la empresa de Magali, Mari, ¿cuál es
la pregunta que sigue para Magali, contanos. Bueno, pues ahora nos gustaría que nos cuente, obviamente, cómo este mujerón que tenemos acá Ajá. es empresaria. Es que, a ver, a veces nosotros vemos a las mujeres y vemos a las empresas que están muy, muy, muy arriba, pero es que cuando uno comienza a caminar y avanzar, uno logra llegar y consolidar ese sueño que es tener su propio negocio. En cuanto a ahorros estratégicos, sabemos, pues ya lo hemos mencionado antes, que te asociaste con Diana, pero Correcto. ¿en qué consiste exactamente la empresa? ¿En qué consiste ahorros estratégicos? ¿Cuáles son los servicios que ustedes ofrecen? Vamos a ver, nosotras, nuestro principal servicio, ¿verdad? Porque no voy a decir que no damos otros servicios, ahora voy a hablar un poco de eso, es lograr ayudar a las empresas que ahorren de manera estratégica, así como las empresas elaboran un plan estratégico a 1 año, a 2 años, 3 años, 5 años, que normalmente casi siempre llegan hasta los 5 años. Nosotros queremos también que las empresas sepan hacer sus compras, que normalmente son gastos. ¿Y cuáles son esos gastos? Ah, estoy gastando en suministros, ah, estoy gastando en mantenimiento del edificio, ah, que eso es un gasto puro, que casi nunca hay un retorno de ese gasto. Gasto de publicidad, en algunos casos el gasto de publicidad sí hay retorno, ¿verdad? Y es que precisamente esos gastos le ayuden a las empresas a traer un retorno. Entonces nosotros les ayudamos a seguir adquiriendo, pero ahorrando. Eso es lo que nosotros logramos a través de una metodología que se llama Strategic Sourcing, que la aplicamos en ahorros estratégicos, ¿verdad? Y podemos, mira, dependiendo de la cuenta de gastos que trabajemos, podemos llegar a ahorrar hasta un 60% del gasto en un año, por Wow, ejemplo. Sí, wow. pues hasta, ¿verdad? Dependiendo de la iniciativa. Yo, por ejemplo, he trabajado en iniciativas donde he logrado un ahorro del 63%. Mm. ¿Verdad? Entonces, nosotros le hicimos al cliente, ahorra de manera, vamos a ver, ahorren sus gastos, pero no dejando de no gastar. Porque al final no, porque a veces las empresas dicen, bueno, no vamos ya no vamos a tener más servicio de limpieza, por ejemplo. Sí, Sí, pero no. entonces ese no es el objetivo es, bueno, revisemos el gasto, cómo se está manejando el proceso, si hay que mandarlo a licitar, no hay que mandarlo a licitar, hay que renegociar con el proveedor, veamos si tenemos un contrato, cómo lo hemos ido gastando hace un año para atrás histórico, ¿verdad? Y de lo maravilloso de esto es que nosotros ayudamos a las áreas financieras diciéndoles, su próximo presupuesto de esta línea de gasto, ahora sí, ya una vez que nosotros ejecutamos nuestro trabajo, es este. Ya el financiero sabe para su siguiente periodo cuál es su presupuesto real en ese gasto. Ok, ya lo tiene medible. Ya lo tiene medible. Y de lo maravilloso también es que le dejamos un proceso, ¿verdad? También con un KPI implementado, con Ah, un ok. indicador que puede darle seguimiento donde no exista una desviación de ese ahorro que nosotros le logramos. Aparte que podemos hacer, podemos, por ejemplo, crear documentación de procedimientos, de políticas, ¿verdad? Otro servicio que podemos dar nosotros. También podemos hacer estudios de cargas de trabajo, también, ¿verdad? También podemos ayudarles eh, podemos también ayudarles, por ejemplo, que el cliente diga, bueno, no, yo solamente quiero crear un mapa de gastos y yo por aparte, por ejemplo, voy a hacer mi ejecución de ahorros. Entonces nosotros podemos decirle, bueno, con cuáles iniciativas se pueden iniciar, por ejemplo, ahorrar, si fuese el caso. Este, vamos a ver, bueno, hablé de los estudios de cargas de trabajo, de la documentación, podemos hacerle reingeniería de procesos también, ¿verdad? Podemos darles seminarios también dirigidos a lo que es ahorros estratégicos también. Si ellos quisieran tener un seminario, ¿verdad? Podemos también ayudarles con eso. ¿Y cómo surge la idea de esta empresa? Hace 5 años, Ujú. yo la creo, ¿verdad? Hace 5 años y resulta que aprendí desde el 2010 cómo ahorrar bajo esta metodología y hice mis averiguaciones
¿verdad? Si yo la podía, digamos, ofrecer por aparte. Y me dijeron, sí, la puedes ofrecer por aparte. Es una metodología como cualquier, como decir Six Sigma, o sea, la aplica en cualquier compañía o si no, lo busca también tercerizado, ¿verdad? Y así es como surge la idea, ¿verdad? Nace con mi persona y ya después, pues gracias a Dios, logro asociarme también con Diana, ¿verdad? Nos volvemos socias del proceso y hace como un par de años, pero fue como un renacer porque le dimos otra connotación a la empresa, ¿verdad? Entonces fue como volver a nacer y por eso nuestro logo es la pieza estratégica de la dama, ¿verdad? Porque obviamente utilizamos un proceso de innovación, aplicamos también la innovación, la pieza de la dama es una pieza estratégica porque no, nuestro proceso es estratégico. De lo maravilloso es que tratamos de no tocar gente, ¿verdad? Nuestro proceso no toca la cuenta de gastos de gente, ¿verdad? A no ser que ya por defecto, bueno, el proceso lleve a ese tipo de cosas, pero nosotros no tocamos gente en lo absoluto. Más bien todo lo contrario, ayudamos a que las empresas puedan ahorrar en ese tipo de procesos de gastos para que ojalá no pueda tocar gente, ¿verdad? Maravilloso, maravilloso. Entonces, ¿su público meta son las empresas o tienes algún otro tipo de target, de público al que le puedas dar servicio? Por el momento sí nos dirigimos a empresas, ¿verdad? Curiosamente hemos pensado también en las pymes, porque las pymes no conocen de estos procesos tan excelentes, ¿me entendés? Que son procesos muy buenos. Y recuerda que en Costa Rica prácticamente podemos decir tal vez como un 60% del personal trabaja en pymes en Costa Rica, ¿verdad? Las pymes son las que sostienen mucho la economía. Entonces, queremos que también puedan saborear, por decirlo de alguna forma, este tipo de metodología de las pymes. Ajá. Excelente. Excelente. Este, me encanta la idea que también estén considerando las pymes, porque sí, hay muchas pymes e incluso hasta el hecho de abrirse, de dar conferencias a las personas que están empezando con que tal vez su empresa está en este momento en la etapa de proyecto que les Ujú. ayuda para llegar de proyecto a empresa. Me encanta, de verdad me encanta. Y como para cerrar ya esta tarde tan rica, tan deliciosa, bueno, la mañana en Costa Rica, Ujú. esta es una pregunta que me encanta hacerla porque yo sí voy a compartir este video en redes sociales y eso incluye LinkedIn, que por supuesto es mi red social profesional. ¿Qué las distingue a ustedes de la competencia? Vamos a ver qué nos distingue a nosotros de la competencia. Yo pienso que la combinación que tenemos, la combinación profesional y la combinación de generación. Entonces, esta combinación ha sido como maravillosa, ¿verdad? Porque, bueno, primero, ambas nos hemos complementado súper bien a pesar de la brecha de edad, ¿verdad? Porque yo a mi socia le llevo 16 años más, pero la respeto muchísimo como profesional. Entonces, creo que ese respeto se nota al momento que nosotros vamos a visitar a un cliente, ¿verdad? Ha sido sumamente importante. Nos diferencia que podemos entender también, podemos llevarle una frescura al cliente de generación, pero también la experiencia, o no sé, o la sinergia de, en mi caso, de haber trabajado en muchos gremios, ¿verdad? Entonces, el poderlo también entender en muchos aspectos y cómo poderle ayudar. La rapidez con la que también entendemos la problemática del cliente. Y también nos diferencia de que nuestro proceso es aplicable para cualquier tipo de gremio de empresa también, ¿verdad? Pero yo creo que principalmente el poder entenderlo como en un 360 al cliente, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros nos diferencia muchísimo Genial, de otras empresas, ¿verdad? También. Ajá. Sí, el genial. valor agregado que le dan, aparte de comprender la totalidad del negocio, tienen una visión amplia, una millennial, ¿verdad? Y una Sí. generación X. Y yo creo que también es algo que
aportamos nosotros, experiencia, ya estos años nos han hecho caminar por un proceso de madurez y las nuevas generaciones nos brindan la oportunidad de acceder a nuevas tecnologías y una visión más fresca, porque la información abunda ahora. Así Creo es. que de este programa ha sido maravilloso, toda la experiencia de Magali, más la humanidad que le agrega, nos da una visión muy refrescante a todas las que vemos el programa, porque yo también lo veo. Entonces, de verdad Y creo que que también es maravilloso. hemos roto como muchos paradigmas, muchos estereotipos, porque se dice también de que los millennials son muy quejosos, de que no quieren hacer nada. A ver, no, 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 no no. todo. No hay que ser millennial para ser quejoso y no hay que ser No, generación no, no, X para ser correcto. Ah, sabio. no, no, estoy de acuerdo, claro. Sí, por supuesto. Sí, Y es aquí cierto. este dúo dinámico es el vivo ejemplo de que cuando uno puede soñar y apunta y comienza a trabajar, porque es que no es solamente, a ver, yo solamente quiero visualizar y visualizar, ok, no es a Dios rogando como el mazo dando. Ujú. Se logran y se tienen resultados tan maravillosos como de tener una empresa. No, Y y también, aterrizar, sí, claro, aterrizar muy también bien. sabes otro secreto, o tal vez algo no secreto, pero de lo que hemos aprendido ambas es tener la apertura de aprendizaje de ambas, ¿verdad? No es porque yo he pasado por muchos puestos y por muchos años y que tengo más de 25 años de trabajar y usted no, no. Esto ha sido un proceso maravilloso donde nos hemos complementado, ¿verdad? Inclusive donde las decisiones las tomamos ambas. No es que porque yo soy la fundadora, entonces yo soy la que va a tomar las decisiones. No. Hace 2 años ya hicimos una nueva compañía las dos. Entonces, ambas nos sentamos, analizamos qué propuesta le vamos a hacer a un cliente, cómo la vamos a hacer, hacia dónde la queremos dirigir, qué componente queremos hacerle. ¿Me entiendes? Entonces, es el respeto entre ambas, que es nuestra empresa, no es mi empresa, no es la tuya, ¿verdad? Y saber que ambas estamos aprendiendo, o sea, nos damos la oportunidad de aprendizaje. Excelente. Entonces ha sido un proceso de verdad muy lindo. Y cada una en nuestras personalidades, ¿verdad? Porque también tenemos nuestras personalidades, ¿verdad? Ambas. De eso se También. trata, aprender a compaginar los diferentes estilos de personalidad y cómo cada uno aporta desde su Sí, espacio así es, para así la es. construcción de una organización. Creo que eso es Importante es lo apuntar mejor. hacia el mismo norte. Exactamente. Es correcto. Teniendo el mismo objetivo, entonces las dos vamos a ir exactamente por el mismo camino. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias, de verdad, doña Magali, por abrirse, Demasiadas por gracias. Muchas eh, gracias. De verdad que nos encanta tener historias como la suya acá, que nos inspiran, que nos ponen la piel de gallina, que nos ponen a soñar y que nos ponen y que nos hacen creer que sí se puede hacer eso, Claro, sí puedes construir de la nada, se puede construir una empresa, de la nada se puede construir el sueño que uno quiera lograr. Muchas gracias, de verdad, muy agradecida. en no, verdad sí, y por abrirse sobre todo y contar su experiencia, su testimonio y de alguna forma también el paso por esa etapa tan difícil del diagnóstico de su enfermedad y cómo ha aprendido a vivir en la condición y seguir adelante, trabajando y esforzándose por ser mejor cada día. Esperamos, muchísimas gracias. sí, con gusto, que este testimonio y este programa sea de muchísimo beneficio para todas las que lo van a escuchar y los que lo van a escuchar. Entonces, un saludo grande y un abrazo para todos. No se Yo de mi olviden parte, perdón, no se olviden de darle like y compartir. Doña no, Magali, sí, yo de verdad muy agradecida, es la primera vez que participo en un programa de estos, entonces para mí ha sido un honor, este, y yo espero que también el mensaje que estamos compartiendo acá sea de ayuda. Yo creo que ya se impacta a una persona, ya logramos nuestro objetivo, ¿verdad? Ojalá yes, que impacte a un montón, ¿verdad? También, que ese es
el fin, ¿verdad? Pero de verdad que yo súper agradecida, un honor de conocer a dos mujeres también maravillosas como ustedes dos, ¿verdad? Entonces, feliz de la vida, la verdad. Y espero que nos veamos en Costa Rica muy pronto. Así es, Sí. excelente, de Así es. acuerdo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo y el Gracias. agradecimiento siempre permanente a todos los que nos siguen y a todos nuestros invitados. Esto es una gran comunidad donde todos podemos encontrar palabras y sobre todo muchísima motivación. Y dejen sus comentarios, por favor, si quieren el tema, si les gustó, qué mensaje le dejan a Magali, qué temas quieren que hablemos en el canal. Recordemos que somos un círculo. Muchos abrazos y besos llenos de luz y de amor para todos. Así es. Un abrazo. Hasta luego. Bye.